A ver, quiero ver sus manos. ¿Cuántos aman a Dios en este día? Usted lo puede decir así: Señor, yo te amo. Ahora bien, si nosotros hemos dicho y confesamos que amamos a Dios, la Biblia entonces nos dice esto. Vaya conmigo a Juan, capítulo 14, verso 15. Y eso es para usted porque usted dijo que amaba a Dios, ¿no verdad? Vaya conmigo a Juan, capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ahora quiero que vaya conmigo a primera de Juan, capítulo 5, verso 3. La palabra de Dios dice: pues este es el amor a Dios. Escúcheme bien lo que dice la Escritura, no es el amor de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, sus mandamientos no son un fastidio para nosotros. ¿No verdad? Ahora vuelvo y digo, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos cumplen sus mandamientos? Porque la Biblia dice: mi amado, si me amáis, entonces vamos a guardar sus mandamientos. Si el pueblo de Dios dice que ama a Dios, el resultado directo es que usted y yo obedezcamos sus mandamientos. Y si se dio cuenta, en el día de hoy quiero comenzar simplemente con una serie llamada obediencia. La obediencia, mi amado, está a la cabeza de todas las demás actitudes. Un creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga. La obediencia es la principal de todas las actitudes. Si Dios dice que hagamos algo, punto final, hay que hacerlo, ¿no verdad? No hay más nada que discutir, no hay nada que comentar, no hay nada que argumentar. Si Dios lo dice, usted y yo debemos hacerlo. Es importante para nosotros, amados, tener la palabra de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones, de modo que sepamos cómo ser obedientes. Usted y yo debemos tener la palabra de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones, de manera que usted y yo podamos aprender a ser obedientes. La obediencia, mi amado, es la condición indispensable. Es absolutamente necesaria de todas las actitudes correctas. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces automáticamente todas las demás cosas nos va a ir bien. La obediencia es necesaria para todas las actitudes correctas. Es la actitud que lo invade todo y permite que las demás virtudes espirituales se vayan desarrollando, sean posibles. El comportamiento, mi amado, sin una actitud de obediencia no tiene sentido. El comportamiento humano sin una actitud de obediencia no tiene sentido. La obediencia interna, por supuesto, es mucho mejor que un acto externo de adoración. Lo que quiero decir con esto, mi amado, es que lo que yo hago va a decir mucho más de lo que yo digo. Mis acciones hablan más de lo que digo. De nada me sirve a mí adorar a Dios, levantar mis manos, danzar, saltar, ponerme de cabeza, si yo hago lo que mejor me convenga, si no obedezco a Dios. Si no obedezco a Dios, mi amado, la palabra es simple, sencilla y clara: no amamos a Dios. Usted lo leyó conmigo, ¿no verdad? Porque el que ama a Dios obedece sus mandamientos. La condición interna, mi amado, es mucho mejor que el acto externo. Si usted va conmigo a 1 Samuel capítulo 15, verso 22. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, hay un caso triste. Y es el caso de la desobediencia de un escogido de Dios, el rey Saúl. Y el rey Saúl decidió no obedecer los mandatos, lo que Dios había dicho. Y escúcheme lo que dice el profeta Samuel a este hombre. Y le hace una pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios no le interesa tanto que nosotros cantemos y alabemos a Dios o que saltemos, sino que en nuestro corazón haya obediencia a Él. Por eso la palabra de Dios en otra parte, en otra porción de la Escritura dice: este pueblo, mi pueblo, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Tengo un pueblo que me alaba fervorosamente, tengo un pueblo que me adora, que canta muy bonito, pero su corazón está a 10,000 millas de mí.
tienen fama de que están vivos, pero están muertos. Además, la obediencia nos lleva a las otras actitudes espirituales correctas. Hay otras razones importantes por las que debemos vivir en obediencia. Una de ellas es para glorificar a Dios. Cuando somos obedientes a Dios, mi amado, estamos glorificando su nombre. Amén. Cuando estamos en obediencia a Dios, recibimos sus bendiciones. ¿Sí o no? Si no me cree, vaya ahí a Éxodo y usted va a encontrar, o en Deuteronomio usted va a encontrar ahí las bendiciones y las maldiciones. Y en las bendiciones, antes de todo esto, él dice, si pones por obra todos los mandamientos que yo prescribo, estas bendiciones te seguirán. Y ahí dice, serás bendito en la tierra cuando entres y cuando salieres, será bendito todo lo que siembres, será bendito todo lo que recoges, será bendito tus hijos, será bendito todo eso. Pero, si haces lo contrario, si desobedeces, entonces todas estas maldiciones que digo aquí, todas te van a caer encima. Cuando obedecemos podemos dar testimonio a los incrédulos. Cuando somos obedientes a Dios, mi amado, podemos dar testimonio a los incrédulos. Y cuando somos obedientes a Dios, también podemos ser un ejemplo para otros cristianos. La obediencia hace todas estas cosas. Glorificamos a Dios, recibimos bendiciones, damos testimonio a los incrédulos y también damos testimonios para otros cristianos. El ser obediente también nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos en condiciones de poder alcanzar a los no creyentes y ser un ejemplo para los que observan cómo vivimos nosotros. Cuando tenemos vida llena por el Espíritu Santo, mi amado, podemos somos explosivos a la hora de predicar el Evangelio. De hecho, Dios nos llena con su Espíritu precisamente para eso, para ser testigos. Y creo que lo que pasa con la iglesia hoy en día es una iglesia que no está llena de su Espíritu porque no somos efectivos a la hora de evangelizar. No somos efectivos a la hora de alcanzar gente. Y si usted va ahí a la iglesia primitiva, usted vio cómo Dios impartió de su Espíritu y la Biblia dice que la gente se convertía. Se añadían a la iglesia por esa razón. Jesús dice en Lucas capítulo 6, verso 46, vaya conmigo ahí si lo quiere. ¿Por qué llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Jesucristo está hablando acá y le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo mando? Porque me llaman Dios y no hacen lo que yo quiero que hagan. ¿A quién están engañando? Como que la palabra obediencia hoy en día no se escucha mucho, ¿no verdad? Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 dice esto. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos los que la hallan? ¿Por qué se estrecha esta puerta? Bueno, es estrecha esta puerta, mi amado, por la voluntad de Dios, la ley y la palabra de Dios. Porque todos los que van a entrar por esa puerta no van a entrar si no obedecen su ley. Todos los que entran por esa puerta tienen que entrar sabiendo que tienen que obedecer la palabra de Dios. Todos los que obedecen la palabra de Dios entran por esa puerta. Y por supuesto, a la hora de obedecer esto, la puerta se me hace estrecha. Amén. Tenemos que afirmar a Cristo, mi amado, como Señor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, Romanos capítulo 10, verso 9 y capítulo 9 y 10, capítulo 10, versos 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios nos levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para la salvación. Porque con la boca públicamente lo que estamos diciendo es, hoy en este día hago Señor a Jesucristo de mi vida. En este día, con mi boca, con mis labios digo, el Rey de mi corazón, el dueño de mi vida, se llama Jesucristo. Y cuando confesamos el señorío a Cristo, mi amado, nuestra voluntad queda en segundo plano.
Ahora vivimos, nos sometemos a la voluntad de Cristo Jesús. Cuando yo reconozco a Cristo Jesús, Él es el Señor de mi corazón, Él es el Señor de mi vida. Lo que estoy diciendo es, Él gobierna toda mi vida. Entrego mi voluntad a Dios. Entrego mi voluntad a Dios. Entrego mi señorío, se lo entrego ahora a Dios. Él es el Señor de mi vida. Hay muchos amados que están viviendo en circunstancias hoy en día justificando pecados. Hay gente justificando pecados. Hay gente en el día de hoy poniendo tantas excusas porque su conciencia no los acusan de algunas cosas. Su conciencia no lo están acusando en algunas cosas que están contra lo establecido de la palabra de Dios. Entonces justifican diciendo que Dios lo está refinando en otras áreas de su vida. Usted no puede saber cuánta gente yo he escuchado. No, sí, pero el Señor está bregando, está trabajando conmigo en esta área, en esta todavía no, pero en esta hora está trabajando. No, sí, Dios está orando en esta, pero en esta no es la voluntad de Dios, todavía sigo ahí. Quiero que entienda algo, mi amado. Cristo Jesús viene a trastornar toda nuestra vida. Entonces Jesucristo trastorna toda mi vida. Toda mi vida. Si tenemos al Espíritu Santo activo en nuestro corazón, todo lo que nosotros hagamos que vaya contrario a la voluntad de Él, escrita en esta palabra, nos tiene, escúcheme bien lo que digo, nos tiene que llamar la atención. Si hay algo en nuestras vidas que estamos yendo en contra de la palabra de Dios y no nos molesta, we have a problem. Tenemos un problema serio. Pero hay gente en el día de hoy viviendo de esa manera. ¿Saben por qué? Porque queremos obedecer a Dios en ciertas cosas, pero en otras no. Queremos que Dios nos gobierne en esta cosa, pero aquí no. Aquí gobierno yo. Entonces cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, como esta, ¿no verdad? Cuando usted lo confronta con la palabra de Dios, con una palabra como esta, mi amado, de la que estamos hablando, usted diciendo en el día de hoy, usted va a encontrar que esa gente dice, yo no creo que ustedes entienden lo que dice. Los cristianos están tan enredados con la Biblia que no entienden la obra de Dios ni la gracia de Dios. Ustedes son tan espirituales a veces que son tan bíblicos que ustedes no entienden la gracia de Cristo Jesús. La obra de Dios. Y eso es una declaración, mi amado, sumamente peligrosa. Y lamentablemente refleja una de las teologías desastrosas en el día de hoy. Que podemos hacer lo que querramos sin tener el juicio de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a saber lo que piensa Dios acerca de algo, mi amado, si usted y yo no vamos a través de la Escritura? Como usted y yo vamos a saber lo que piensa Dios y lo que dice Dios si no leemos la palabra de Dios. La gente de ese tipo, mi amado, que hace este tipo de actitudes no está dispuesta a escuchar lo que Dios tiene que decirle. No está dispuesta a escucharle lo que Dios tiene que decirle acerca de su problema, porque la realidad es que no quieren enfrentarse a su propio sentimiento de culpa. Quieren seguir viviendo como están. Es más fácil que lidiar con la culpa. Primera de Juan capítulo 2 verso 5 nos dice, pero el que guarda su palabra, el que guarda la palabra de Dios, en este verdaderamente está el amor de Dios. En este se ha perfeccionado el amor a Dios. Y es por eso que sabemos, que estamos en Él. Usted y yo sabemos que estamos en Él cuando obedecemos sus mandamientos. Las personas que pueden tolerar esa clase de abominación en sus vidas, mi amado, dicen que saben cómo Dios se siente sin leer la Escritura. Los que dicen y los que pueden tolerar el pecado en sus vidas, dicen lo que Dios dice sin leer la Escritura. Ellos saben más Biblia que usted. Usted viene todos los días a la iglesia, pero ellos saben más Biblia que ustedes. Y vuelvo y digo, tienen un serio problema. El pecado, mi amado, llega por lo general, el pecado lleva a la persona por lo general a justificarse siempre. El pecado lleva siempre a la persona a justificarse. Y escuche bien esto. El pecado siempre lleva a la persona a justificarse. Si no me cree, vaya al primer libro de la Biblia. Usted va a encontrar a Eva y a Adán y a Eva. Y
Y usted va a encontrar que Adán y Eva hicieron lo malo delante de Dios. Desobedecieron a Dios. Lo primero que hizo Adán fue justificarse. Cuando estamos haciendo lo malo, siempre tratamos de justificar lo malo que hacemos. Dios sabe mi corazón. Dios me creó así. No, Dios no te creó así. Dios no te creó mentiroso. La mentira la aprendimos nosotros. Dios no te creó tramposo. La trampa la aprendimos nosotros. Y Saúl también hizo lo mismo. Cuando fue confrontado por el profeta, lo primero que hizo Saúl, ¿sabe qué fue lo que fue? Ay, no. Jesucristo le dijo, vaya donde están los amalecitas, acaben con ellos, no quiero nada. Maten los carneros, maten el ganado, maten a todo, a rey, a todo el mundo, maten a todo el mundo. No quiero a nadie vivo de los amalecitas, nada. ¿Qué hizo Saúl? Cogió, dice, lo más bonito de las carneritos, lo más bonito de las ovejitas y lo más bonito de todo y se lo llevó. Y perdonó la vida del rey, dice la Escritura. Y cuando el profeta fue y lo confrontó, él dijo, ay no, si yo traje todas estas cosas para sacrificárselo a Dios. Enseguida, justificarse, rápido. El hombre muy espiritual. No, yo se lo traje para ofrecérselo a Dios. Y ahí es donde Saúl dice, a Dios no le interesa tanto los sacrificios, ni tantas las cosas. A Dios lo que le interesa es que usted le obedezca. A Dios no le interesa, mi amado, cuántas veces usted viene a la iglesia. A Dios no le interesa qué tan bonito usted canta o yo canto. O cuánto yo trabajo en la iglesia. A Dios lo que le interesa es nuestra fidelidad a Él, nuestra obediencia a Él. Eso es lo que a Dios le interesa. Él se goza más Él en nuestra obediencia que en nuestros sacrificios de adoración y alabanza y todo eso. Y Dios nos está llamando a ser obedientes a su palabra. Ser obedientes a su palabra. Y yo sé lo que Él piensa y yo sé lo que Él dice cuando yo leo su palabra. No la palabra de otro, su palabra. A veces escuchamos un sermón acerca del perdón como el que la hermana Zulma dio hace un tiempo atrás. Y Dios nos revela la palabra por el perdón. Y nos dice que debemos perdonar. Pero seguimos resentidos. No queremos obedecer esa palabra porque no nos conviene. Porque nuestro orgullo es tan grande que no perdonamos. Siempre tratamos de borrar ese mensaje. Seguramente ese mensaje no lo escucha mucha gente porque no hay conveniencia. No hay conveniencia para eso. Seguimos con la actitud de amargura por negarnos a perdonar. Eso, mi amado, es desobediencia. Sencillo como eso. Eso es desobediencia. Es todo lo contrario a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Vuelvo y digo, alguien dirá, bueno, yo voy al templo. Yo voy al templo todos los días. ¿Acaso eso no será suficiente? Vuelvo y digo, mi amado, 1 Samuel capítulo 15, verso 22, la obediencia a Dios. El culto a Dios no puede reemplazar la obediencia a Dios. No se crea que por venir al templo estamos obedeciendo a Dios solamente. No, es 24/7, todos los días, 24 horas. 24 horas, 7 días a la semana debemos obedecer. Nuestras vidas deben enseñar que somos obedientes a Dios. Así de sencillo. Amén. Así de sencillo. Jesucristo dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y Pablo elogia la actitud de los cristianos en Roma diciéndole, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que yo me gozo por vosotros. Los romanos, la actitud de los romanos, la obediencia de los romanos había sido había sido divulgada en toda esa área. Y los romanos, la iglesia en Roma, la fama de ellos eran que eran obedientes a Dios. Si no, Pablo no lo hubiera dicho. Pablo dice, la obediencia a Dios ha sido notoria y por eso yo me gozo. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que yo me gozo por vosotros. Y no hay nada mejor, mi amado, no hay mejor gozo para, yo creo que nadie, ningún ministro, cualquier ministro del evangelio pudiera tener una congregación obediente a Dios. Cualquier ministerio, cualquier líder de ministerio
estuviera contento de que tuviera gente obediente a Dios. Howard Hendry dijo esto: las personas que son cristianas desde hace mucho tiempo y tienen más de 50 años de edad, escúcheme bien, deberían ser los cristianos más entusiastas, dedicados, puros y serviciales de una iglesia. ¿Cuántos son cristianos hace más de 15 años, 20 años acá, que conocen al Señor? Ahora, ¿cuántos son más que tienen más de 20 años conociendo al Señor y tienen más de 50 años? Hay algunos que hacen esto, mira. Estos deberían ser los más entusiastas, los más fervorosos, los más dedicados y los más serviciales en una iglesia. Ellos deberían ser la principal fuente de energía de una iglesia. Deberían ser los primeros a la hora de evangelizar. ¿Por qué? Porque ellos son los que más han convivido con el Señor. Porque ellos han tenido más tiempo con el Señor. Porque ellos han tenido la oportunidad de aplicar aún más la palabra de Dios en sus vidas. Porque ellos han tenido más experiencia con el Señor. Por tanto, deberían ser más maduros y más obedientes a Dios que los que, por supuesto, que llevan convertidos unos pocos meses. Pero tenemos iglesia hoy en día que se basa solamente la energía en sus jóvenes. Y creemos que porque en la iglesia hay muchos jóvenes, creemos que esa iglesia está activa, está viva, está energizante. No, señor. Porque ellos no tienen la experiencia con Dios como ustedes la tienen. Sí, claro. Los jóvenes son el motor impulsor de cualquier generación. Son los que nos dan energía también. Pero en el evangelio, mi amado, por conocer más a Dios, por llevar más tiempo conociendo a Dios, por llevar más tiempo sabiendo su voluntad, su propósito, su amor, por llevar más tiempo, deberíamos estar aún más gozosos. Deberíamos estar aún más fervientes, porque sabemos el amor, la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas desde hace tiempo. Entonces, usted le da algo y dice, ay no, evangelizar, no, mejor manda a los jóvenes porque son más activos. ¿Y por qué los jóvenes no hacen esto? ¿Y por qué manda a ellos? No. Los jóvenes lo van a hacer cuando tienen a uno y ven el ejemplo de otros que lo hacen. Hay gente que tiene mucha información bíblica, mucha gente que tiene hechos espirituales, pero carecen de poder. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Y vuelvo y digo, mi amado, eso es algo que yo no quisiera que pasara, no en mi vida ni en la vida de ustedes tampoco. Por eso es importante que usted y yo hablemos de obediencia en el día de hoy. Quizás la causa principal por la cual la gente no cesan al final de servir a Dios o a Cristo es porque la predicación de la palabra de Dios la escuchan, pero no la aplican en su vida. Y a fin de cuentas ese es el consejo que tenemos de nuestro hermano, el apóstol Santiago. En el capítulo 1, verso 22, usted sabe eso de memoria, ¿no verdad? Santiago 1, 22, nuestro hermano Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Sed hacedores, que estemos haciendo la palabra, no solamente escuchándola. Seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque más adelante, y esto lo decimos, pero más abajo, en la última parte de ese verso, dice, engañándonos a vosotros mismos. Sí, la fe viene por el oír, pero la fe sin acción es muerta, no sirve. Debo comprometerme a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu le enseña a usted una verdad, amado, aplíquela. Si el Espíritu de Dios le enseña una verdad, aplíquela en su vida. Y me voy a comprometerme a decir esto. Le va a ir bien. Si usted se compromete a la palabra de Dios y la obedece y la aplica en su vida, hoy estoy seguro que le va a ir bien. Vaya conmigo rápido a Josué, capítulo 1, verso 8. Mire lo que dice.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Usted puede hacer esto suyo. Nunca se va a apartar de tu boca la palabra de Dios, la Biblia, sino que de día y de noche vas a meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice todo, ¿no, verdad? No dice algunas cosas, no dice lo que me convenga. Dice todo lo que está escrito en este libro, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Cuándo? Cuando pongas por obra este libro de la ley y la obedezcas, entonces todo, dice la Escritura, te irá bien y harás prosperar tu camino. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres prosperar en tu vida familiar, espiritual? Métase con la palabra de Dios. Medita en ella día y noche y obedézcala. Y le va a ir bien.